Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de los Reyes, capítulo 18. Pasado mucho tiempo, fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías, al tercer año, diciendo: Vete a presentarte a Ahab, pues voy a hacer llover sobre la superficie de la tierra. Fue Elías a presentarse a Ahab. El hambre se había apoderado de Samaria. Ahab llamó a Abdías, que estaba al frente de la casa. Abdías era muy temeroso de Yahvé. Cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdías había tomado 100 profetas y los había ocultado de 50 en 50 en una cueva, dándoles de comer pan y agua. Dijo Ahab a Abdías: Ven, vamos a recorrer el país por todas sus fuentes y todos sus torrentes. ¿Acaso encontremos hierba para mantener los caballos y mulos, y no tengamos que suprimir el ganado? Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab se fue solo por un camino, y Abdías se fue solo por otro. Estando Abdías en camino, le salió Elías al encuentro. Le reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: ¿Eres tú Elías, mi señor? Él respondió: Yo soy. Vete a decir a tu señor: Ahí está Elías. Respondió: ¿En qué he pecado? Pues entregas a tu siervo en manos de Ahab para hacerme morir. Vive Yahvé tu Dios. No hay nación o reino donde no haya mandado a buscarte mi señor. Y cuando decían: no está aquí, hacía jurar a la nación o al reino que no te había encontrado. Y ahora tú dices: vete a decir a tu señor: ahí está Elías. Y sucederá que cuando me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará no sé dónde. Llegaré a avisar a Ahab, pero no te hallará y me matará. Sin embargo, tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. Nadie ha hecho saber a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahvé, que oculté a 100 de los profetas de Yahvé, de 50 en 50 en una cueva, y les alimenté con pan y agua. Y ahora tú me dices: vete a decir a tu señor: ahí está Elías. Me matará. Respondió Elías: vive Yahvé Sebaot, a quien sirvo. Hoy me presentaré a él. Abdías fue al encuentro de Ahab y le avisó, y Ahab partió al encuentro de Elías. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú azote de Israel? Él respondió: no soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. Pero ahora
envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal, seguid a éste. Pero el pueblo no le respondió nada. Dijo Elías al pueblo: he quedado yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que se nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos, que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis al Señor de vuestro Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé, y el Dios que responda por el fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: elegíos un novillo y comenzad vosotros primeros, pues sois más numerosos. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que le dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciéndonos: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: gritad más alto, porque es un Dios. Tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará en camino, tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, sajándose, según su costumbre, con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Reparó el altar de Yahvé que había sido demolido. Tomó Elías 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que fue dirigida la palabra de Yahvé, diciendo: Israel será tu nombre. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé, e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como unas 2 arrobas de sembrado. Dispuso la leña, despedazó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así. Dijo: repetid, y repitieron. Dijo: hacedlo por tercera vez, y por tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar, y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se presenta la ofrenda,
Se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios que convierte sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías le dijo: Echad mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Le echaron mano, y Elías les hizo bajar al torrente de Quizón y los degolló allí. Dijo Elías a Ahab: Sube, come y bebe, porque ya se oye el rumor de la lluvia. Subió Ahab a comer y beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo, y se encorvó hacia la tierra, poniendo su rostro entre las rodillas. Dijo a su criado: Sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo: No hay nada. Él dijo: Vuelve, y esto 7 veces. A la 7ª dijo: Hay una nube como la palma de un hombre que sube del mar. Entonces dijo: Sube a decir a Ahab: Unce el carro y baja, no te detenga la lluvia. Poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento, y se produjo gran lluvia. Ahab montó en su carro y se fue a Jezreel. La mano de Yahvé vino sobre Elías, que, ciñéndose la cintura, corrió delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Te damos gracias, Señor, por la vida, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos humildemente que bendigas nuestras familias y nos conceda la gracia de seguir estando delante de tu presencia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les hago una bonita invitación para que no dejes de leer el capítulo anterior, el capítulo 17 de este libro primero de los Reyes, porque este capítulo 18 que vamos a compartir en este día nos va a presentar una continuación de lo que es el capítulo 17, porque va a aparecer en él una vez más el profeta Elías. Y este capítulo 17 nos va a llevar a nosotros a entender que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y eso se va a ver comprobado con los 450 profetas de Baal que no fueron capaces de hacer llover fuego del cielo. En cambio, el profeta Elías, con la gracia y la mano de Dios, pudo hacer descender fuego del cielo. Y es que este capítulo 18, como les decía, nos va a manifestar y nos va a dar a entender para que podamos asumir con responsabilidad que no hay otro Dios fuera del Dios verdadero, al cual tú y yo seguimos. Y es lo que nos va a presentar en este capítulo 18. Primero,
un encuentro entre Elías y Abdías. Claramente, el inicio de este capítulo 18 en el versículo 1 dice así: Pasado mucho tiempo, fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías al tercer año diciendo: Vete a presentarte a Ahab, pues voy a hacer llover sobre la superficie de la tierra. Y es que Dios lo que cumple lo promete. 3 años. Al tercer año fue dirigida la palabra de Dios al profeta Elías para que le fuera a comunicar a Ahab que ya iba a caer la lluvia sobre la tierra. También nos va a presentar claramente el encuentro entre Elías y Ahab. Ese encuentro va a estar precedido por lo siguiente. En el versículo 16 de este capítulo 18 dice así: Abdías fue al encuentro de Ahab y le avisó, y Ahab partió al encuentro de Elías. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú azote de Israel? Él respondió: No soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. ¿Por qué? Porque a través de este encuentro entre Elías y Ahab nos va a presentar y nos va a abrir también el panorama para que nos demos cuenta de que todas las acciones malas que hagamos en nuestra vida van a tener sus consecuencias. Ahab pensó que todas las desgracias que estaban ocurriendo eran culpa del profeta Elías. Por eso le dijo: ¿Eres tú azote de Israel? Y el profeta Elías le va a decir: no, yo no soy el azote de Israel. El azote de Israel eres tú y tu casa. Es decir, que todo lo que está sucediendo de desgracias en medio del país y en medio de toda tu vida es por tu culpa y es por los pecados cometidos por ti y por los de tu casa. Y es que aquí tenemos que ver que las acciones malas que hagamos van a tener sus consecuencias, y al llegar esas consecuencias a la vida de la persona, no tiene que echarle la culpa a Dios, ni echarle la culpa a más nadie, sino que tiene que darse cuenta la persona de que ella es la que ha fallado, la que ha cometido el pecado, para que puedan llegar sus consecuencias. Y es una invitación para que en este tiempo de Cuaresma podamos cambiar, podamos hacer las cosas de buena manera, para no tener que sufrir las consecuencias del pecado. Que podamos servir a los demás, no que podamos aniquilar al otro, ni tampoco le echemos culpa a los demás, porque tenemos que revisar nuestra propia vida, nuestra propia existencia, y darnos cuenta por qué han ocurrido y siguen ocurriendo desgracias en medio de la vida y en medio de mi familia. ¿Por qué? Porque el profeta Elías se lo va a decir a Ahab de la siguiente manera. ¿Qué le dijo? El versículo 18 de este capítulo 18 del libro primero de los Reyes dice así: Él respondió: No soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. ¿Por qué ocurren todas las desgracias en medio de la vida de la persona, de la familia y todos los que comparten con ella? Porque le dan la espalda a Dios, porque han abandonado a Dios. Y la pregunta es: ¿cuántas veces tú a lo largo de tu vida has abandonado a Dios? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios: no, conmigo no? Pero
cuando tienes una necesidad, ahí sí sales buscando a Dios. Y es que el profeta Elías le dice a Ahab: no soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. Y es claramente de que muchas personas abandonan a Dios para ir detrás de los brujos, santeros, hechiceros, falsos profetas, falsos predicadores, y abandonan a Dios para seguir a personas que hablan solamente cosas del mundo. Qué triste es ver cristianos católicos que dicen ser católicos, pero no lo viven a plenitud. Y es lo que el profeta Elías le hace ver a Ahab, que él y toda su casa le han dado la espalda a Dios, han hecho lo que a Dios no le agrada y sobre todo han seguido a otros dioses, han seguido a otros ídolos y no han seguido de corazón al Dios verdadero. Y le va a decir, como dice el versículo 19: pero ahora envía a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, que comen a la mesa de Jezabel. Y es aquí donde lo que va a presentar del versículo 20 en adelante de este capítulo 18 del libro primero de los Reyes nos tiene a nosotros que hacer ver y hacer entender de que Dios es Dios. Lo demás no sirven para nada. Esos brujos, santeros, hechiceros, eso no sirve para nada. Y va a quedar demostrado en el hecho en que el profeta Elías y los 450 profetas de Baal van a hacer cada uno un sacrificio para ver cuál de los dos dioses es el verdadero, el Dios Yahvé o el Dios Balaá, como lo va a presentar este capítulo 18. El versículo 20 dice así: Ahab envió a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Porque así han caminado muchas personas, así siguen caminando muchas personas. No cojean con un solo pie, sino que cojean con los dos pies. ¿Cómo cojean con los dos pies? Pues están cerca de Dios, pero también a la vez no dan a entender que su cercanía es completamente para con Dios, sino que tienen parte de su corazón desviado del camino de Dios para buscar otras alternativas, que no es entregarle el corazón por completo a Dios. Y el hecho de este acercamiento entre el profeta Elías y los 450 profetas de Baal va a conllevar para poder ver que hay un solo Dios verdadero, y es ver que busquemos el versículo 26 de este capítulo 18 del libro primero de los Reyes, y leamos con atención. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: gritad más alto, porque es un Dios. ¿Tendrá algún negocio? ¿Le habrá ocurrido algo? Estará en camino. Tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, sajándose según su costumbre, con cuchillos y lancetas
hasta chorrear la sangre sobre ellos. Veamos cómo las personas que andan buscando otros dioses que no sirven para nada viven la misma experiencia de estos 450 profetas de Baal. Hasta se cortaban para que Baal le respondiera, pero Baal no le respondía. ¿Por qué? Porque es un Dios falso. Como hay muchos dioses falsos a los cuales muchos cristianos católicos están siguiendo. Y esta lectura es impresionante y magnífica. ¿Para qué? Para abrir los ojos y darnos cuenta de que tenemos que seguir al único Dios verdadero. Gritaron más alto, sajándose, según su costumbre, con cuchillos y lancetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni quien escuchara, ni quien respondiera. ¿Por qué? Porque era un Dios falso y va a quedar en evidencia. El versículo 30 dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él, reparó el altar de Yahvé que había sido demolido, tomó 12 piedras, preparó todo para el sacrificio. Y el versículo 34 dice así: después dijo: llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron así. Dijo: repetid, y repitieron. Dijo: hacedlo por tercera vez, y por tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se presenta la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, porque Dios es un Dios grande, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso, y es lo que el profeta Elías le va a hacer a entender y ver al pueblo, que Baal no era un Dios verdadero, sino que era un Dios falso, y que Yahvé sí es un Dios verdadero, porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, a quien Dios le había cambiado el nombre a Jacob y le puso Israel. Que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas, porque es así. La confianza tiene que estar puesta en manos de Dios. No tienes que desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Abandona todo en manos de Dios. No sigas el camino de los perversos y malvados. Sigue el camino de Dios. Abandona todo en manos de Dios. Pídele a Dios, suplícale a Dios, porque Dios es el Dios verdadero, el Dios que nos ayuda, el Dios de la misericordia, que tú tienes que vivir y experimentar todos los días de tu vida. No sigas a otro Dios falso. Entrégate por completo, entrega por completo a tu familia, tu trabajo, todo lo que tienes. Preséntalo al Señor, al Dios verdadero, al que lo puede todo, al Alfa y la Omega, el principio y el fin, a quien debemos todo honor y toda gloria, porque Dios es el Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Así que a valorar, a respetar, a amar y sobre todo a llevar un discernimiento en medio de nuestra vida, que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios, y que todos los demás que quieren usurpar el puesto de Dios son unos falsos, son unos charlatanes, son unos embaucadores. ¿Por qué? Porque ellos no son Dios, ya que hay un solo Dios verdadero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.